Qué nivel, tipo. Está allá en el consorcio, ahora acá también. Estamos por todos lados. Todos los sindicatos. La potencia, ¿no? Y no, tenía el otro loco nomás, y ahí nomás agarrándole. Después tendrán la oportunidad cada uno de contar, de hablar, de charlar. La noche amena, compartir juntos una cena, así como de entre casa. ¿Vieron? Por ahí algunos dicen, che, pero qué chiquito. No, es de entre casa, entre nosotros, charlar y compartir este momento. Bueno, por ahí sobran las palabras, así que... Bueno, echemos a romper hielo. El único que trajo hielo es Vicentini. El único. Bueno, buenas noches, muchachos. Un orgullo, un agrado, porque como estaba hablando con Romero en la mesa, quiero que sepan porque hay algunos viejitos acá, de boina, que tienen algunos años. El oficio primero, después una profesión, primero es un oficio, porque el gran carpintero empieza como un oficio y termina como una profesión haciendo los mejores muebles, moldeando la madera. Así pasa con la voz frente al micrófono. Todo lo que alguna vez soñamos, esto tal vez ni siquiera empezamos creyendo que podíamos haber cantado, entreteniendo a través del canto. Lo que nos impactó el micrófono, ver a alguien que hablaba del micrófono y querer hablar, querer transmitir, querer pronunciarse a través de un micrófono, es lo que se llama la locución. Nosotros, tal vez por la edad que tenemos algunos, como Bochín, que me conoce desde chico, por ejemplo, yo, antes que muchos de ustedes, algunos no, muy pocos me pueden superar con la edad, pero fui locutor. Antes que nada fui locutor de la vieja Radio Manantial, por compinche nomás del Colorado Nuge, un pionero en la radio, un pionero inolvidable. Fue el Dante Gebel de aquellos años. Por si miran el programa de Dante Gebel, fue el Dante Gebel a través de la radio. Y el Colorado Nuge tenía la particularidad de tomar mate conmigo y con algunos compinches más en la Radio Manantial, aquella que estaba en Casa Lidia, a media cuadra de la Shell, y después se fue cuando Tomarín tenía la... Fegado Tomarín. Estaba en la radio y... O sea que muchos ni siquiera estaban en el secundario todavía, y yo era el encargado de leerla, porque él no quería probarlo, leer los teletipos de Telam cuando llegaban, que muchos ni sabrán que era Telam, salvo por el YouTube. Llegaban al papelito y tenía que leerlo y no se leía ni mierda. Y yo era el encargado de leer adivinando.